Buenas tardes, mi nombre es Nelson Muñoz, mi compañero Edwin Alexander Castillón. Somos del área de telecomunicaciones y vamos a presentar este trabajo para la materia de física mecánica. Entonces arrancamos con la primera simulación. Que dice, ¿cómo se relaciona el movimiento horizontal en un tiro parabólico con un movimiento rectilíneo uniforme? Sí, tenemos el tiro. Hacemos nuevamente lento. Listo. Un tiro parabólico con movimiento horizontal del proyectil es independiente del movimiento vertical. Si no hay resistencia al aire, el movimiento horizontal va a ser un movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad horizontal va a ser constante, su dirección y aceleración horizontal va a ser cero. Como se puede observar. En el siguiente segundo dice, ¿por qué el movimiento vertical de un tiro parabólico se describe como un movimiento rectilíneo uniforme? El proyectil asciende de manera vertical con una trayectoria de línea recta. La velocidad vertical disminuye hasta llegar a cero en su punto más alto. El proyectil desciende aceleradamente hasta llegar a un punto al tocar al suelo. Esto se ve a que la acción constante de la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado hacia abajo. Entonces, ¿qué papel juega la aceleración de la gravedad en un movimiento vertical con un tiro parabólico? ¿Listo? La aceleración de la gravedad es una fuerza constante que siempre actúa hacia abajo sobre cualquier objeto que se encuentre en una caída libre o movimiento vertical, de acuerdo a la imagen o de la simulación. La gravedad en un movimiento vertical es la gravedad que opone el movimiento, su velocidad hacia arriba, pero su gravedad va hacia abajo. Provoca que el proyectil desacelere hasta la velocidad y llegue a cero en su punto más alto. Pregunta D. ¿Cómo influye la velocidad inicial horizontal en la distancia recorrida durante el movimiento parabólico? Entonces aquí ubicamos de manera horizontal. La velocidad inicial horizontal v0 de x es proporcional a la distancia total recorrida. El movimiento parabólico de la velocidad inicial tiene dos componentes, una componente horizontal en x y una componente vertical en y. Sí. Resistencia del aire. El proyectil pierde velocidad horizontal con el tiempo, ya que su fuerza de arrastre f de d reduce su alcance. El vector f de d es un punto a una dirección opuesta del movimiento. Esto afecta el componente horizontal más que el vertical, sobre todo en bajas alturas. Listo. Nuestra pregunta de ¿en qué dirección se comporta el tiro parabólico de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado en una dirección y un movimiento rectilíneo uniforme? Entonces, lo puedes reiniciar. Listo. Entonces, decimos, el tiro parabólico se analiza descomponiendo el movimiento en dos factores, como decíamos, en el eje vertical eje Y y en el eje vertical X. El proyectil se comporta en un movimiento rectilíneo uniforme acelerado a su y es igual a menos g, que es igual a menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Con resistencia al aire actúa la fuerza de arrastre F de D vertical, cambiando la velocidad del proyectil. En el eje X, si la resistencia del aire del proyectil tendrá un movimiento rectilíneo uniforme, A sub X es igual a 0 de B sub X, que es constante.
Con resistencia al aire, el proyectil va de una fuerza de arrastre opuesta al movimiento y su velocidad horizontal va a disminuir con el tiempo. Vamos a ver aquí en la gráfica. Muy bien, vamos hacia el simulador número 2. Bueno, ahora pasamos al simulador 2. Aquí en el simulador 2, entonces vamos a ir contestando las preguntas que tenemos en nuestro taller. Donde dice, si la gravedad dentro del elevador aumenta ligeramente, ¿cómo cambia la magnitud de la fuerza normal que el suelo del elevador ejerce sobre una persona? ¿Cómo se relaciona esto con la fuerza gravitacional? Bueno, con respecto al cambio de magnitud, podemos ver acá, podemos decir que esto depende de varios factores. La aceleración del elevador de la gravedad dentro del sistema, sería acá, vamos hacia arriba. Lo que quiere decir que si la gravedad aumenta, la fuerza gravitacional también aumenta sobre la persona, viendo cómo se va como encogiendo. Si estuviera el peso estuviera aumentando de peso. Lo que implica la fuerza también es que debe aumentar para equilibrar el nuevo peso aparente. Por ejemplo, si el elevador acelera hacia arriba, como estábamos viendo acá, la fuerza normal aumenta porque el piso del elevador tiene que ejercer una fuerza y hace que pues para que se pueda aumentar para que pueda llevar y la persona se va a sentir más pesada, aunque no aumenta el peso corporal sino el peso dentro del elevador. Bueno, D. ¿Qué sucede si el paso aparente de una persona en un elevador, si la gravedad aumenta significativamente, como varían las fuerzas que actúan sobre el cuerpo en comparación? Desde el peso aparente de la persona, si lo seguimos nuevamente con la gráfica, si va a una aceleración demasiado rápida, pues el peso aumentaría significativamente, y eso se debe a que el peso real de la persona, que es la fuerza de gravedad actuando sobre la masa, incrementa proporcionalmente el aumento de la gravedad. Para contrarrestar esa fuerza gravitacional aumentada y mantener a la persona en equilibrio, el piso del elevador tendría que ejercer una fuerza normal hacia arriba mucho mayor, lo que se sentiría uno percibir como una persona con un peso, como decíamos anteriormente, con un peso aparente de más. Si la fuerza actúa sobre el cuerpo varía dependiendo de los cambios de la gravedad y de la aceleración. Es gravedad normal terrestre sin aceleración del elevador. La fuerza gravitatoria F es igual a m por g, que actúa hacia abajo. La fuerza normal F de n es igual a la magnitud de F sub g, pero apunta hacia arriba, equilibrando el peso de la persona. Como podemos ver aquí en el simulador. C. Si la gravedad se reduce paulatinamente, ¿cómo se modifica la fuerza que ejerce el piso del elevador sobre una persona? ¿Cómo cambia la sensación de peso de este proceso? Bueno, si la gravedad se reduce paulatinamente, la fuerza que ejerce el piso del elevador sobre una persona disminuye proporcionalmente. ¿Listo? Esto se debe de acuerdo al peso de la persona y de las personas que vayan en este momento. La fuerza normal que es la que el suelo aplica sobre la persona, pues se puede expresar como N, igual Newton, que es igual a masa por gravedad, donde G es la aceleración gravitatoria, y a medida que G disminuye, pues N también se reduce, haciendo que la persona experimente una sensación de menor peso. En este caso es así. D. Cuando la gravedad es apenas mayor a cero, ¿qué tipo de fuerza experimentan los ocupantes del elevador? ¿Cómo afecta casi la ausencia de la gravedad y las interacciones entre las fuerzas normales y gravitacional? Cuando la gravedad es apenas mayor que cero, el peso del cuerpo, o sea la fuerza gravitacional, es muy pequeño, por lo que la fuerza normal que ejerce el piso del elevador también es casi nula. En estas condiciones, los ocupantes apenas sienten su peso y experimentan una sensación similar a la de gravidez, como vemos aquí en si lo hacemos hacia abajo. La interacción entre la fuerza normal y gravitacional se debilita, y pues la normal apenas actúa porque hay muy poca gravedad que contrarrestar. Listo. ¿Qué sucede si la fuerza normal ejercida sobre una persona dentro del elevador, cuando la gravedad es cero? ¿Qué tipo de movimiento describe el componente en este caso? Bueno, cuando la gravedad es cero, el peso de la persona también es cero. Queda quieto. En este caso es cero. Pero si a medida que el elevador desciende, pues la persona va como si sintiera la gravedad que lo estuviera levantando del mismo piso del elevador. Listo.
En condiciones de gravedad cero, ¿cómo podemos describir la relación entre la inercia de una persona y la fuerza que experimentará en ausencia de la gravedad? Bueno, en condiciones de gravedad cero la persona no experimenta una fuerza gravitacional, pero su inercia sigue estando presente. La inercia en este caso es la tendencia natural de un cuerpo a mantener su lado de movimiento, a menos que la fuerza externa actúe sobre él. G. Si la gravedad se vuelve negativa, ¿hacia dónde apunta la fuerza gravitacional que experimentará una persona dentro del elevador? ¿Cómo se vería afectado el contacto con el suelo del elevador? En este caso la fuerza gravitacional negativa apuntaría hacia arriba. ¿Cómo se ve aquí en este ejercicio? Entonces se siente como la persona en lugar hacia abajo. Esto provoca que una persona en el elevador sea empujada hacia el techo, dependiendo del contacto con el suelo. En ese caso, el techo del elevador actuará como un nuevo suelo desde el punto de vista de la fuerza gravitacional. como se ve en el movimiento acá de la persona. H. ¿Qué sucede con la fuerza normal cuando la gravedad se vuelve negativa? ¿Cómo cambia la interacción entre el cuerpo de la persona y la superficie dentro del elevador? Esa fue la que mostramos ahorita. Entonces aquí ya pasamos al simulador 3. Este. Listo. Entonces aquí hay, Dice A. ¿por qué la persona dentro del autobús ve que la esfera se mueve hacia atrás cuando el autobús acelera hacia él? En este caso, acá lo tomo. Cuando el autobús acelera hacia adelante, la esfera tiende a quedarse en el estado de reposo debido a su inercia. Exacto. Validando a la persona que se encuentra dentro del bus, pareciera que se mueve junto a la esfera hacia atrás, aunque en realidad no es la esfera la que se mueve hacia atrás, sino el autobús y la persona se mueven hacia adelante más rápido que la esfera. Esto de acuerdo a la fuerza de la aceleración que lleve el bus. ¿Cómo explica la inercia en el hecho de que una persona fuera del autobús sea una esfera que se mueve hacia adelante cuando el autobús se detiene? Bueno, cuando el autobús se detiene bruscamente, como vamos a ver aquí en el ejercicio, se detiene bruscamente. Cuando el autobús se detiene bruscamente, los objetos dentro de él, Se como mueve. la esfera colgada, tiende a mantenerse en movimiento debido a la inercia, como el principio de la inercia de Newton, donde un cuerpo en movimiento continúa en movimiento a menos de que la fuerza externa actúe sobre él. Exacto. Como estamos a pensar aquí en el ejercicio que es C. Desde el punto de vista de la persona dentro del autobús, ¿la esfera realmente se mueve hacia atrás o el autobús, el que se mueve, está moviendo en reposo desde respecto a la esfera? Desde nuestro punto de vista, dentro del autobús parece que la esfera se mueve hacia atrás, pero más sin embargo, en realidad no es la esfera la que se mueve, sino el autobús. O sea, vamos a hacer el ejercicio. Movemos, la esfera se mantiene y el autobús pues es el que está en movimiento. Aparentemente ella siempre va buscando su sitio. Listo. ¿Cómo se puede relacionar el movimiento de la esfera con el principio de la inercia de dos escenarios, aceleración y frenado del autobús? Cuando la aceleración del autobús acelera a los pasajeros y la esfera inicialmente tienden a mantener su estado en reposo. Como el suelo del autobús comienza a moverse hacia adelante, la esfera parece desplazarse hacia atrás en relación con el autobús, pero en realidad la esfera no se mueve. Sino el autobús, Y a veces el autobús atrás, es el que se está hacia la moviendo. inercia. Frenado el autobús. El frenado del autobús reduce la velocidad rápidamente, pero la esfera por inercia tiende a seguir en movimiento. Esto causa que la esfera aparentemente ruede hacia adelante dentro del autobús, ya que su velocidad relativa con respecto al suelo del vehículo es mayor. ¿Por qué la esfera parece no moverse para una persona que observa desde la parte de afuera si la mantiene a una velocidad constante? Como vemos acá, como ven, pareciera que la esfera no se moviera, vamos a hacer acá el ejercicio. Si no es el bus el que se mantiene en movimiento. Aparentemente mantiene su posición relativa en comparación cuando estaba la aceleración cero.
Lo podemos asimilar, por ejemplo, como cuando viajamos en un tren o en un bus a una velocidad constante y vemos objetos dentro del vehículo sin moverse, aunque todo el sistema esté en desplazamiento. Listo. Bueno, pues este fue la exposición de nuestro taller. Esperemos pues sea de su agrado, profe, y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias.